carbono 3, carbono 4, CAM, y con eso terminaríamos la unidad 2, que es morfología externa e interna de los órganos vegetativos de las espermatófitas, y continuamos con la unidad 3, morfoecofisiología, ¿sí? Que está muy relacionado con los temas que vieron en la unidad 2. Así que, bueno, vamos a tener unas interrupciones para que puedan tomar agua, podamos hidratarnos, ¿sí? Y continuar. Y bueno, les deseo entonces una buena jornada. Vamos a ver, voy a detener video. Y podemos compartir contenido. Un minutito. Quiero sacar la cámara. Está un poco lenta hoy la... Un minutito y ya estamos. ¿Me esperan un minutito? Bien. Quiero aplicar esto. Ahí. Bueno. Muy bien. Entonces, lo que nos quedó pendiente es el sistema vascular, ¿no es cierto? ¿Cómo está organizado el sistema vascular en la hoja? Se pueden presentar haces colaterales, o sea, xilema adaxial y floema abaxial, haces bicolaterales, xilema, floema, xilema. También en las eudicotiledonias se presenta la vaina de las, ¿sí? Es una vaina de células parenquimáticas que rodean a los haces vasculares. En las monocotiledonias también se presentan estas vainas que pueden ser simples o dobles, ¿sí? La vaina interna se denomina mesostomática y la vaina externa o parenquimática, ¿sí? Bien. Vamos ahora a ver. Entonces, ustedes han visto en la parte exomorfológica la venación, ¿no es cierto? El sistema que en las plantas, en las hojas de eudicotiledonias y en algunas familias de monocotiledonias, se presenta con un nervio principal o vena principal, ¿sí? Y a partir de ella y a través de ese mesófilo van tomando distinta importancia desde la vena media o primaria a las venas secundarias, terciarias, así hasta llegar a una estructura como la que podemos ver aquí,
de vénulas y la unidad mínima areolas. Entonces, el término vena se utiliza a veces para designar el tejido vascular junto con el tejido no vascular que rodea a al tejido vascular. Y la venación es la disposición de las venas en la hoja. Bueno, tenemos la vena media o vena principal, que generalmente es muy importante exomorfológicamente, la podemos ver en la cara abaxial, puede tener, o presentarse, ¿no es cierto?, como una vena prominente. En el centro se encuentra el xilema y el floema dispuestos en varios vasculares, rodeados por parénquima, que puede ser pobre en cloroplastos o sin ellos. También pueden encontrarse tejidos de sostén, generalmente el colénquima, ¿sí?, por debajo también de la epidermis. A veces, ¿no es cierto?, se encuentran tejido, esclerénquimas, fibras en particular, alrededor de los tejidos vasculares. Los tejidos vasculares de las hojas, generalmente primarios, pero a veces se puede observar un cambio funcional y floema y xilema secundarios. Entonces, cuando hacemos un análisis anatómico de la hoja, se toma, ¿no es cierto?, el corte, el transporte en la lámina media, y a partir de allí se observan la disposición de los tejidos. Y en especial vemos el tejido vascular, ¿no? Y nosotros vemos acá xilema, floema, y pueden haber otros tejidos como recién mencionamos. Igual por encima, hacia la parte más externa, vamos a tener epidermis, puede haber un parénquima, y también un colénquima, y después el haz vascular. Bueno, y muchas veces lo que también se analiza es el tipo de venación. Entonces se procede, seguramente la profesora de trabajos prácticos les comentó, se elimina, ¿no es cierto?, todo el mesófilo para dejar solamente en evidencia la venación, y de este modo se analiza el tipo de venación que tiene. Bueno, las venas secundarias están también dispuestas de una manera, digamos, siempre respetando un patrón. También es más pequeño en el haz vascular, y también se reduce la cantidad de parénquima y tejido de sostén si la comparamos con la vena principal. La venación menor, por ejemplo, en las hojas de Eudicotyledonia, van a formarse, como la que vimos hace un momento, una red muy regular, y están rodeadas o no por una vaina fascicular de una sola capa de espesor. Los nervios menores desempeñan el principal papel de recogida o absorción de los fotoasimilados, ya que allí radica, ¿no es cierto?, la importancia. Hay varios tipos de nervios menores en las hojas de las magnólidas y Eudicotyledonias. Entonces, nosotros vamos a observar aquí justamente lo que sería el elemento, ¿no es cierto? Acá tenemos una traqueida, un elemento criboso, o sea, xilema y floema, y también vemos células de paredes irregulares, que son las células de transferencia. Más hacia la parte de las células parenquimáticas o células del mesófilo, el clorénquima, vamos a ver células de la vaina del haz fascicular, que recién habíamos comentado. E inmediatamente acá en el esquema tenemos la célula del mesófilo representada con estos organelos lenticulares, que serían los cloroplastos. Y tenemos las vías, ¿no es cierto?, de
recorrido de las sustancias minerales y agua, ¿sí? Por apoplasto, ¿sí? Aquí. Y luego de producida la fotosíntesis, ¿sí? Tenemos por la ruta simplástica, o sea, a través de, ¿se acuerdan de estos plasmodesmos? Desde las células de la vaina, las células de transferencias, que tienen estas paredes irregulares, a los elementos, o al elemento aquí del tubo criboso. Entonces, esta sería en parte la organización, ¿no es cierto?, de ese haz vascular, lema y floema, en relación con la vaina fascicular, la que rodea al haz vascular, y las células del mesófilo. Este esquema se encuentra en el ESO también, y lo pueden revisar, ¿sí? Las dos rutas, la simplástica y la apoplástica. Ustedes ya vieron en parte, ¿sí? También en raíz. Entonces, movimiento de solutos durante la carga de un elemento criboso. Bien, entonces siempre vamos a insistir en esta parte sobre, ya vimos la organización de los tejidos, en la anatomía de los tejidos, y los tejidos en particular, en el corte transversal de hoja. Analizamos la cutícula, la epidermis, el mesófilo constituido por, dependiendo, ¿no es cierto?, el tipo de hoja, dorsiventral, isobilateral, cómo se distribuía el parénquima en empalizada y el parénquima esponjoso. Y ahora estamos en la parte, ¿no es cierto?, del haz vascular, xilema y floema, y lo que mostrábamos recién, la vaina del haz, y en relación con las células, por supuesto, del parénquima clorofiliano. Entonces, volvemos a ver otro esquema, ¿sí? Acá tenemos el tubo criboso, puede haber célula acompañante, la célula de la vaina, ¿sí? Las células del mesófilo, ¿sí?, que serían las que tienen cloroplastos. Acá vemos en detalle las interrupciones en la pared primaria, ¿no es cierto?, a través de la conexión de puentes protoplasmáticos, ¿sí?, que sería este momento simplástico, ¿sí?, hasta el tubo criboso, por supuesto, que son los elementos, los productos, fotoasimilados, productos de la fotosíntesis. Bien, entonces, siempre que miremos una hoja, vamos a observar no solamente el haz vascular, como vemos aquí en una tensión diferencial entre utilizando azul de cresilo o cresil y safranina, ¿no? Vemos la afinidad que tiene la safranina por las paredes lignificadas. Entonces podemos ver las luces, ¿no es cierto?, de los elementos del xilema, teñidas en las paredes en rojo. También vamos a ver fibras que acompañan, y hacia la cara inferior o abaxial el floema, cuyos elementos cribosos, células acompañantes, tienen paredes primarias, por tanto se tiñen de color azul. Pueden haber entonces, rodeando, ¿no es cierto?, el haz vascular, como lo es aquí, elementos de sostén como las fibras, y por fuera del haz vascular se pueden presentar parte del mesófilo. Acá vemos parénquima con cloroplastos, y hacia la cara inferior también parénquima, que puede ser más laxo, me parece un parénquima esponjoso, y pueden haber cristales, ¿sí? Pueden haber estructuras secretoras también. Y hacia la cara superior podemos ver un estrato de células epidérmicas, y hacia la cara inferior la epidermis abaxial. Esto es hoja del lustrum.
el ligustro, un corte transversal. Esto es hoja del quebracho blanco, Astilosperma quebracho blanco, un corte transversal. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a analizar primero el haz vascular, ¿no es cierto? Que es lo que hoy nos ocupa, pero después podemos ver las células de... Entonces, en la parte central vemos xilema, floema, pero también vemos floema, unas porciones de floema. La vaina del haz, que puede estar formada por células parenquimáticas o también escleromáticas. El mesófilo, esa vaina puede contactar las epidermis o estar muy cerca, ¿no es cierto?, de la epidermis superior e inferior. Como podemos ver aquí que está bastante próximo. Profe, disculpe, estoy teniendo... Me dicen qué es lo que no se entiende, chicos. Hace un par de minutos está escuchando como una interrupción en su audio. Sí, porque parece que tienen prendido un micrófono. A ver, un poquito. Detengo, disculpen, pero... Anaí, vos me comentaste, ¿no se entiende? ¿Están escuchando? Sí, profe, ahora sí. Todos estamos... Porque tenía el micrófono... Bueno, me avisan, por favor, ¿sí? ¿Están viendo en la imagen el corte transversal de hoja? Sí. Astilosperma quebracho blanco. Perfecto. Entonces, ¿pueden visibilizar el haz vascular conformado, ¿no es cierto?, por xilema y floema? ¿Sí? Xilema en un corte transversal, sobre todo es xilema primario, los elementos del xilema, recuerden qué características tenían, que tenían una pared gruesa, lo que vemos en el lumen celular son células muertas, eso por ahí en el repaso, ¿no es cierto?, de cómo se ve en el transporte. Y el floema puede, bueno, xilema y floema. Lo que estamos viendo alrededor, ¿sí?, es una vaina, o sea, recuerdan que cuando presentamos hablamos de la vaina del haz vascular. Entonces podría estar formado por parénquima, también puede haber una vaina interna y una externa, y puede ser que la externa o toda la vaina esté constituida no por células parenquimáticas, sino como en este caso por fibras. Fibras pertenecientes al tejido del esclerénquima, ¿sí? Entonces, todo lo que vemos en color rojo o rosado rodeando la vaina del haz vascular son vainas de fibras. ¿Está? Bueno, si ahí estamos, podemos repasar un poquito lo que habíamos visto en la clase anterior. En la clase anterior vimos la epidermis, cutícula, el mesófilo, que puede estar constituido por mesófilo en empalizada y esponjoso, mesófilo en empalizada en ambas caras y esponjoso en el centro, ¿sí? Dependiendo de eso tendríamos hojas que son dorsiventral, isobilateral, según la distribución de los tejidos del mesófilo, del parénquima. Entonces, lo que tenemos aquí es una epidermis, ¿sí?, una epidermis adaxial, que es esta, con una cutícula muy importante.
y también una epidermis abaxial con cutícula que es bastante evidente, quizás tan evidente como la cutícula de la epidermis superior. ¿Qué tenemos aquí? Células alargadas del parénquima en ambas epidermis, en contacto con ambas epidermis, o sea que tendríamos un mesófilo, una hoja iso-bilateral, parénquima empalizada y parénquima empalizada en ambas caras. ¿Sí? Y hacia el centro hay parénquima que tiene, digamos, células con otra morfología y son células del tejido o el parénquima esponjoso. Bueno. Entonces, a partir de lo que a nosotros nos interesa, que es analizar el haz vascular, ¿sí? Recuerden, en el anterior vemos xilema y floema, es colateral, y acá tenemos xilema, floema y floema, que es bicolateral. Bien, vamos a pasar a otro ejemplo. Hoy está bastante lento. Bien, entonces, siempre van a observar no solamente la vena media, sino lateralmente, cuando se hace el transporte, cómo se distribuyen los tejidos en el mesófilo. O sea, pueden aprovechar y tomar la vena media en el transporte para ver o caracterizar qué tipo de haz vascular corresponde, si hay algunos tejidos asociados, pero siempre van a observar, miren, como en esta vena media, en la epidermis adaxial, se puede visibilizar el clorénquima empalizada, el clorénquima lagunoso y la epidermis inferior o abaxial. Y decíamos que en general las células, los tejidos, en el caso del xilema y el floema, eran tejidos primarios, xilema y floema primarios, pero puede haber, ¿sí?, en el caso del desarrollo de tejidos secundarios. Fíjense, aquí tenemos xilema, floema, y aparece un cambium, ¿sí?, que seguramente va a desarrollar otros tejidos a partir del cambium vascular, xilema y floema secundario. Esa es una vena mayor. Bien, en las gramíneas opoáceas que ustedes quizás ya vieron, vamos a ver aquí la epidermis superior o adaxial. Vemos células buliformes, células de mayor tamaño. Hacia abajo vemos la epidermis abaxial. Acá vemos estomas y cámaras subestomáticas, estomas. ¿Qué más? Vamos a ver un mesófilo, ¿sí?, homogéneo, pero atendiendo al haz vascular, vamos a observar que hay haces vasculares distribuidos en forma paralela. Esta es una hoja de gramíneas opoáceas. Generalmente tienen hojas con venación paralelinergia. Entonces, puede haber una vena principal y las demás más pequeñas que se van a distribuir en ese mesófilo, ¿sí?, característico. Entonces tenemos el protoxilema, metaxilema y el floema. Y rodeando podemos tener una vaina parenquimática, mesostomática. Estamos viendo cloroplastos bien grandes, miren aquí, rodeando a esa vaina, ¿sí? Puede ser que la vaina del
el haz vascular principal y la vaina que la rodea, ¿sí?, se relacione con la epidermis superior y la epidermis inferior. Miren cómo se continúa hacia. Esos haces vasculares están distribuidos de forma paralela. ¿Sí? Bueno, las vainas del haz pueden ser parenquimáticas, como recién la vimos, y acá estamos viendo con una coloración diferencial, ¿no es cierto? También es una hoja de una gramínea poácea. Esto es el haz vascular, hay 4, ¿sí? Y se destacaron las células parenquimáticas que la rodean. Puede ser también la vaina que esté rodeada por esclerénquima. Y también puede haber una combinación de ambos tipos de células parenquimáticas y células esclerénquimáticas. Bueno, ¿y cómo las diferenciamos? Ahí lo menciona, cuando la vaina es parenquimática, sus células comúnmente presentan menos cloroplastos que el clorénquimo. Puede ser también un modo de diferenciarlo. Bueno, acá tenemos otras. Si miran, siempre protoxilema, metaxilema, floema, la vaina mestomática, que es la que está próxima al haz vascular, y por fuera la vaina parenquimática. Bien. Lo que decíamos recién, que en muchas especies la vaina fascicular está conectada con la epidermis por estratos de células que constituyen lo que se denomina extensiones de la vaina. Como vemos aquí, en esta imagen. Una epidermis superior o adaxial, el mesófilo formado por colénquima empalizada, células tabulares, pocos espacios intercelulares, y un clorénquima, ¿sí?, hacia la cara abaxial, que tiene unos pocos espacios intercelulares, pero son células casi isodiamétricas, y podríamos decir que es un parénquima diferente, por supuesto, a la empalizada, parénquima esponjoso. También se ven ahí cristales de oxalato de calcio que serían drusas y otros cristales. Acá hay otros cristales. Vemos la epidermis inferior, 2 estomas y el espacio, en este caso, subestomático. ¿Qué más tenemos? Floema. Sí, acá tenemos xilema, floema, y hay una cavidad secretora. Y rodeando al xilema y al floema se ve la vaina fascicular. Y hacia la epidermis inferior una extensión de esa vaina que tiene drusas. Una vaina parenquimática con drusas. Bien. Vamos a ver una particularidad, que es la hoja de una gimnosperma y en particular de Pinus. Recuerden que las hojas de Pinus están, digamos, sobre braquiblastos, son aciculares. ¿Qué característica va a tener? Tiene una epidermis formada por células con paredes gruesas, fuertemente cutinizadas. A veces los lúmenes de esas células están obliterados. ¿Qué más? Los estomas van a estar hundidos siguiendo líneas paralelas al eje de la hoja. Por debajo de la epidermis hay una hipodermis con células también de paredes gruesas y lignificadas. Y el mesófilo está constituido por parénquima clorofiliano. Las células de este parénquima tienen una particularidad, que tiene paredes irregulares con crestas internas, y también vamos a ver en ese mesófilo los canales resiníferos, que son esquizógenos y pueden presentarse en número de 2 a 6. ¿Cómo está organizado el tejido vascular?
Bueno, está formado por dos haces, con xilema hacia la cara adaxial y floema hacia la cara abaxial. Rodeando al xilema y al floema, van a presentarse lo que se conoce tejido de transfusión, formado por células parenquimáticas vivas con paredes celulósicas y traqueidas de transfusión muertas con paredes lignificadas y que pueden tener puntuaciones areoladas. Rodeando va a presentarse todo este haz vascular y los tejidos de transfusión, una endodermis, una vaina protectora o capa de células con paredes muy gruesas separando el parénquima clorofiliano. Eso podemos ver en las pináceas y en el género Zicas. También puede haber una vaina parenquimática en otras especies como Sequoia sempervirens y Araucaria excelsa, rodeando a los haces vasculares. Pero vamos a ver entonces lo que recién mencionábamos. La epidermis, las interrupciones en la epidermis debido a la presencia de estomas hundidos, una hipodermis, el mesófilo, ¿sí?, con células parenquimáticas que tienen estas paredes irregulares distribuidos en ese mesófilo. Pueden haber acá ahí 2, 3, 4, 5, 6 y 3 ahí y 3 aquí. Canales resiníferos esquizógenos. Hacia la parte central vamos a observar xilema hacia la cara superior, floema hacia la cara inferior, rodeado por un tejido de transfusión, ¿sí?, formado por células parenquimáticas, traqueidas, y rodeando todo este haz vascular, la endodermis. Acá, endodermis. Bien, esto sería hoja de Pinus. Entonces ya vimos hojas de eudicotiledóneas, de monocotiledóneas, de gimnospermas y Pinus. Vamos a mirar con atención ahora una parte, la vamos a ver aquí, por supuesto para cerrar la unidad 2, vamos a ver cómo se distribuyen los tejidos en algunos ejemplos vinculados a la estructura, ¿no es cierto?, foliar y el ambiente, y también la estructura anatómica de la hoja y el tipo de fotosíntesis. Entonces, nosotros sabemos que la hoja, ¿no es cierto?, o la relacionamos como un órgano donde se producen, ¿no es cierto?, la fotosíntesis. Acá tenemos un esquema donde se muestra la epidermis superior, el mesófilo formado por parénquima empalizada, parénquima esponjoso, el haz vascular, xilema, floema, ¿sí?, y por supuesto el proceso de fotosíntesis, luz, agua y sustancias minerales, proceso en cloroplastos, dióxido de carbono, ¿sí?, y bueno, eliminación a través del estoma por transpiración o también del dióxido del oxígeno. Bien, entonces sabemos que la fotosíntesis es un proceso por el cual las plantas o los organismos fotoautótrofos convierten la energía lumínica en energía química estable. Vamos a ver en particular la estructura de las hojas de las gramíneas y el tipo de fotosíntesis. Lo que se conoce, cuando ustedes revisen este tema en el ESO, Anatomía de las Plantas con Semillas, van a tener una descripción de las estructuras de las hojas de las gramíneas y el tipo de fotosíntesis, ¿sí?
Esto lo van a encontrar en el capítulo, justamente todos los ejemplos que estuvimos viendo, es en el capítulo 19, la hoja, variaciones en su estructura. Entonces, la vía carbono 3 o de Calvin-Benson se caracteriza porque el primer producto, lo van a ver el próximo año en fisiología, es el compuesto de 3 carbonos, ácido trifosfoglicérico. Y en el ciclo carbono 4 de Fashlag se producen ácidos de carbono 4, de 4 carbonos, en los estados iniciales de la fijación del dióxido de carbono. Entonces, por eso se llaman vía carbono 3, vía carbono 4. Bueno, después de haber detectado, ¿no es cierto?, o realizado este descubrimiento de la vía de fotosíntesis de carbono 4, sacaron o fusionaron, que es la caña de azúcar, se comenzó a realizar la anatomía foliar comparada de gramíneas. Esto ocupó un gran tiempo en las investigaciones y a su vez relacionando la anatomía con el tipo o la fotosíntesis. Entonces, cuando el próximo año ustedes revisen, ¿no es cierto?, la fotosíntesis, o si ya la han dado en química biológica, fotosíntesis carbono 3, la fotosíntesis carbono 4 y la diferencia con la fotosíntesis CAM, el metabolismo ácido de las crasuláceas, que es otro tipo de hoja que vamos a ver hoy, donde va a transformarse del malato al ácido málico y después vamos a ver qué ocurre. Esto se acumula durante la noche para que luego de día continúe el ciclo, ¿sí?, de Calvin. Entonces, son estrategias. Acá en las carbonos 4, la primer parte de fijación del dióxido de carbono se lleva a cabo en las células del mesófilo y luego en las células de la vaina. En cambio, en la fotosíntesis del CAM y del metabolismo ácido de las crasuláceas, una parte, ¿no es cierto?, de la absorción de los se fijan se sigue la ruta del ciclo de Calvin. Bien, una vez que se descubrió las hojas del metabolismo, ¿no es cierto?, diferenciación de las gramíneas carbono 3 y carbono 4, se analizaron las hojas de las gramíneas carbono 4, las células del mesófilo, las células de la vaina de la vascular, que forman una característica particular, ¿no? Anatómicamente, en las células, en la vaina de la vascular, en las gramíneas carbono 4, son concéntricas, están alrededor de los haces vasculares, y esto se observa claramente cuando se realiza un transcorte. El descubrimiento de esta vía, carbono 4, y los estudios subsiguientes, sobre todo en gramíneas otoáceas, han hecho avanzar muchísimo la investigación sobre la fotosíntesis. Y lo que se observó ahí, la interrelación entre las actividades metabólicas y la fisiología, la anatomía, la ecología, la evolución y los factores tales como la productividad y la competencia vegetal. Bien, ¿qué pasa en las plantas que son carbono 3? Corresponde a la mayoría de las plantas. El compuesto aceptor de la molécula de dióxido de carbono es una pentosa, que luego forma un compuesto de 6 carbonos que se va a escindir en dos compuestos de 3 carbonos. Que presenta el mesófilo, presenta una estructura dorsiventral, recuerden, parénquima empalizada hacia la cara abaxial, parénquima esponjoso hacia la abaxial, isolateral, que puede ser en ambas caras, parénquima empalizada, u homogéneo,
ese mesófilo. Entonces, siempre vamos a ver en una hoja carbono 3 esta imagen, ¿no? Epidermis superior, células del parénquima en empalizado, parénquima esponjoso, el xilema, floema, que puede estar rodeada por una vaina de las, como aparece aquí, de células parenquimales. Bien, esta sería una Oa annua, es una gramínea o oácea, y vemos aquí la epidermis, células uniformes, que son células especiales de la epidermis, vinculadas con el plegamiento y enrollamiento y desplegamiento de las hojas. Vemos un mesófilo homogéneo, que estamos viendo haces vasculares de distribución paralelas, ¿sí? Que tienen, ¿no es cierto?, vainas de las conformadas también hacia arriba y abajo, hacia la cara abaxial y adaxial, por cordones de esclerénquima, ¿sí? Que sería la otra, esa vaina se puede extender hacia ambas epidermis conformándolas. Bien. Las plantas carbono 4 tienen un ciclo fotosintético, como recién lo habíamos visto. El primer producto es un tetracarbonado. ¿Qué pasa con estas plantas? Ocupan hábitats soleados, calientes, áridos y tienen una tasa fotosintética mayor que las plantas carbono 3. Las plantas carbono 4 tienen el clorénquima foliar dispuesto radialmente alrededor de los haces vasculares, lo que le da una característica anatómica particular, ¿no es cierto? Tienen entonces la forma de corona, y por ello se llaman estructuras Kranz. Entonces, lo que observamos en las plantas, las hojas carbono 4, xilema, ¿sí? Floema, una vaina de las, ¿sí? Rodeando, y el parénquima acompaña, ¿sí?, a esa vaina de las, y tenemos estas características, ¿no? Xilema, floema, células de la vaina de las y las células del mesófilo acompañando. Vemos estas estructuras carbono 4, esta anatomía, ¿no es cierto?, en particular, en forma de corona acompañando ese haz vascular, que se llama anatomía Kranz, que se encuentra en maíz, en caña de azúcar, Saccharomyces officinarum, numerosas gramíneas tropicales hiperáceas y algunas eudicotiledóneas como amarantos. Acá tenemos otro ejemplo en una poácea también. Fíjense las epidermis superior, las células poliformes, cómo se encuentran. Luego tenemos el haz vascular, xilema, floema, esta vaina de células que son bien teñidas, las vainas internas, vainas externas, pueden ser esclerenquimáticas, y hacia ambas epidermis tenemos, ¿no es cierto?, la extensión de esas vainas. Bueno, fíjense todas las células del mesófilo cómo se encuentran rodeando y dando esa estructura en corona característica. Carbono 4, Kranz. Acá tenemos otra figura, ¿sí? También siempre miramos, parece una cutícula importante, las células de la epidermis, las células buliformes, la epidermis abaxial, ¿sí? Por ahí vemos interrupciones que corresponden a los estomas, ¿sí? Y tenemos el haz vascular, ¿sí?, xilema, floema, y rodeando, ¿sí?, esa vaina mesostomática y las células del mesófilo dispuestas en forma de corona. Bien, las plantas carbono 4 son de origen tropical y se encuentran ampliamente distribuidas en ambientes xerofíticos, o sea, donde la limitante es el agua, y
hay una intensa radiación y elevadas temperaturas. Las hojas de plantas carbono 4 exportan fotoasimilados tanto más rápidamente y más eficientemente que las hojas de plantas carbono 3. Desde el momento en que se encuentran tan pocas dendricotiledóneas especializadas para el ciclo de fotosíntesis carbono 4, la condición carbono 4 se considera de origen más reciente que la condición carbono 3. Bien, y para terminar el tema de la clase anterior, tenemos a las hojas CAM, ¿sí? Metabolismo ácido de las crasuláceas, donde habíamos visto la diferencia respecto, ¿no es cierto?, a la fotosíntesis llevada a cabo una parte, en la parte, ¿no es cierto?, de día, y a partir del ácido málico a la noche. Tienen entonces fijación nocturna de anhídrido carbónico, los estomas están cerrados durante el día y solo se abren durante la noche. Generalmente estas plantas CAM son plantas suculentas en relación a la que podemos encontrar. Fíjense, acá tenemos un transporte, una cutícula, la epidermis, todo esto es florénquima, ¿sí? El haz vascular. Las vacuolas tienen volumen considerable, allí se acumulan los ácidos orgánicos, especialmente el ácido málico, en los que se fija el dióxido de carbono atmosférico durante la noche, cuando se abren los estomas. ¿Por qué? Porque hay bajas temperaturas, no hay insolación, y durante el día los estomas se cierran para evitar la pérdida de agua por transpiración y se realiza la segunda parte del proceso. El ácido málico se descarboxila, liberando al citoplasma el dióxido de carbono, y este es captado por los cloroplastos que van a realizar el proceso fotosintético a través del ciclo de Calvin. Las dos partes del proceso ocurren en la misma célula, pero con una separación temporal. La fijación inicial del dióxido de carbono es nocturna, mientras que la fotosíntesis es diurna. Bueno, y esto sería el fin de la clase anterior. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Bueno, y también la han visto en práctico, ¿no es cierto? Es un poco para cerrar. Bueno, Aldana, gracias por tu respuesta. Bueno, la unidad 3 es la unidad denominada, o tiene como subtítulo, morfoecofisiología. Vamos a ver cómo se adaptan las plantas vasculares a la diversidad de ambientes. Entonces, pueden consultar para esta unidad 3 un libro que es Varia, 1987, muchos de ustedes lo tienen, Botánica, Morfología de las plantas superiores, así es el título. El capítulo 9, Adaptaciones del cormo. Va de la página 197 a las 208. El CITE, el Tratado de Botánica Strasburger, capítulo 4, Morfología y Anatomía de los cormófitos, que seguramente ya lo han visto, pero en particular pueden revisar las formas vitales. Y también para alguna parte de modificaciones y adaptaciones al medio ambiente, el ESO, Anatomía de las plantas con semilla, capítulo 19, la hoja, variaciones en su estructura. Bien, ¿qué temas vamos a ver en la unidad 3? En la unidad 3 vamos a ver formas o tipos biológicos, factores limitantes, mesófitas, hidrófitas, higrófitas, plantas palustres, xerófitas, halófitas,
Conceptos y características morfoestructurales y fisiológicas. Afilia. A es negación, filo, hoja. Suculencia, xeromorfismo, xerofitismo, convergencias adaptativas, epifitismo, holoepífitas y hemiepífitas. Bueno, nosotros vamos a revisar, ¿no es cierto?, que en esta interacción de la planta y el ambiente, nosotros tenemos a la especie, la planta, que tiene, ¿no es cierto?, las características, la información genética, digamos, en sus genes. Y, por su parte, ese genotipo va a interaccionar con el ambiente. El ambiente tenemos que considerar la luz, el fotoperíodo, los herbívoros, la disponibilidad de dióxido de carbono, la temperatura, la humedad, los patógenos, manejo de nutrientes, disponibilidad de agua. Entonces hay una interacción entre ese genotipo y el ambiente y la totalidad. Vamos a ver qué es el fenotipo, la totalidad de las características de un individuo, resultado de la interacción del genotipo con el ambiente. Bueno, y tenemos entonces que en virtud de esta interacción genotipo-ambiente y el fenotipo, vamos a ver que tenemos la supervivencia, el mayor o menor éxito de los diferentes individuos en un medio determinado. ¿De qué va a depender? De su constitución genética. Tener un éxito mayor consiste en tener una tasa de supervivencia o reproducción, aptitud relativamente superior. Y esa tasa diferencial de supervivencia y reproducción de los distintos individuos está relacionado con lo que vemos y manejamos, que es la selección natural. Bien, entonces estas estrategias vinculadas, ¿no es cierto?, a dejar descendencia, ¿para qué? La protección de la población y el continuo desarrollo del genoma en el espacio y a través del tiempo, es la función vital a la que se subordinan todas las demás funciones. La eficacia de esas estrategias vitales depende mucho de las condiciones ambientales y de la competencia. Los gastos, por supuesto, de reproducción y de crecimiento vegetativo. Una cosa u otra, lo que se define como trade-off. ¿Sí? Y en estas estrategias adaptativas vamos a ver lo que en algún momento se propone, ¿no es cierto?, como denominación de estas estrategias adaptativas en las plantas, formas vitales, ¿bien?, donde tenemos que esos factores externos pueden ser de agua o temperatura, o ambas, de agua y temperatura. Fanerófitas. Vamos a ver que, de acuerdo a estas formas vitales, y eso lo van a revisar en el Strasburger, pueden tener fanerófitas, criptófitas, geófitas, y vamos a ir viendo todas estas formas vitales. Fanerófitas, faneros evidentes, son justamente árboles y arbustos, o sea, plantas leñosas cuyas yemas caulinares no solo invernan por encima del suelo, sino incluso por encima de la capa protectora de la nieve. Los meristemas apicales resisten el frío. ¿Cómo lo hacen? Tienen órganos foliares secos, de estructuras bastante densas, ¿no es cierto?, foliáceas, pueden estar cubiertos por resinas o secreciones gomosas o mucilaginosas provenientes de pelos glandulares. Entonces, esas yemas de renuevo a partir del cual se van a volver a desarrollar o continuar, ¿no es cierto?, el desarrollo de ramas, hojas y así sucesivamente estructuras reproductivas, van a estar por encima, ¿no es cierto?, de lo que constituye los 25 centímetros. Acá tenemos un árbol, puede ser un arbusto, esto es un fanerófito,
Y las yemas de recambio, las que quedan, no sé, por un estadio de quietud durante el frío, el calor o la falta de agua, pasada esa estación desfavorable, vuelven a desarrollar o seguir el desarrollo de ramas, hojas, flores, frutos. Entonces, va a pasar por un estadio de latencia. Esos son los fanerófitos. Los caméfitos son subarbustos. ¿Dónde están las yemas perdurantes? Se hallan apenas por encima del suelo. Y generalmente caen chamaífes o camaífes, plantas bajas, ¿no? Significa, son plantas pequeñas, arrosetadas o en forma de cojín más protegiendo esas yemas perdurantes. También pueden ser plantas que apoyan sus tallos recumbentes o rectángulos. Entonces, los caméfitos tienen esta morfología. Fíjense que estas son las yemas de renuevo, o de recambio, y pasada la estación desfavorable pueden volver a desarrollar, digamos, toda la parte vegetativa y luego la reproductiva. Los criptófitos también los tenemos como geófitos, o sea, que tienen órganos axiales subterráneos. Ustedes cuando vieron tallo, vieron algunas modificaciones que vamos a repasar aquí. Las yemas, ¿no es cierto?, perdurantes van a encontrarse bajo el suelo. Acá tenemos geófitos rizomatosos y bulbosos. Y entre los caméfitos y los criptófitos tenemos los hemicriptófitos, cuyas yemas perdurantes se encuentran al ras del suelo y están protegidos por el frío intenso, por la nieve o por las hojas caídas durante el invierno. Entre esos hemicriptófitos, se encuentran numerosas gramíneas, cereales, invierno, plantas en rosetas, ¿sí?, donde tenemos al ras del suelo protegidas esas yemas perdurantes, y entre esas plantas en rosetas podemos tener el diente de león, el llantén y otras que les voy a mostrar. Entonces tenemos los geófitos, cuyas yemas perdurantes están, digamos, ubicadas justamente debajo, o en el suelo mismo. Y los hemicriptófitos, que se encuentran al ras del suelo, esas yemas de recambio. Pueden estar protegidas por la nieve, la hojarasca, durante los meses desfavorables. Solamente repasamos algunos criptófitos y geófitos. Ustedes habían visto los tubérculos, modificaciones del tallo, los bulbos, entrenudos muy próximos, el tallo reducido a un órgano disciforme, ¿sí?, a partir de los cuales se desarrollan las hojas, ¿no?, las catáfilas. Luego rizomas, que pueden, justamente pueden estar al ras del suelo o por debajo, no muy debajo, enterrados. Y los estolones, que digamos son tallos apoyantes que cada tanto, al tener contacto con el sustrato, emergen, ¿no es cierto?, las raíces y los tallos. Bueno, solamente para ubicarlos, la modificación del tallo en un tubérculo que han visto, Solanum tuberosum, y también el desarrollo, esos órganos reservantes con parénquima, generalmente con amiloplastos, y pueden, ¿no es cierto?, utilizarse luego para el desarrollo de una nueva planta. La parte aérea del tallo, la hoja, el vástago y las raíces.
bulbo que ya vimos, los jacintos, narcisos y también las aliáceas, cebollas y ajos. Los catáfilos, pueden ser los catáfilos externos llamados pinzas, y catáfilos suculentos, que es la parte que utilizamos, y aquí tendríamos el tallo, un órgano riciforme, a partir del cual, por supuesto, emergen las raíces y hacia la parte, por gravitropismo negativo, la parte aérea, el tallo. Bueno, diversos ejemplos. Rizomas desempeñan también funciones de reserva, pueden tener engrosamientos a modo de tuberosos, lodosos. ¿Sí? Acá tenemos, fíjense, el sustrato en el cual están enterrados, digamos, están por debajo del límite del suelo, y vemos el desarrollo, este sería el rizoma, y a partir de ahí las raíces, y hacia la parte distal, todo lo que es el sistema del eje caulinar y el vástago. A un rizoma que consumimos, el jengibre officinalis también, fíjense el desarrollo que tiene, y hacia la parte, si lo dejamos, podemos tener la parte de la planta completa con tallos y hojas, y acá vemos este tallo subterráneo y las raíces. Bien, somas también podemos ver en los lirios, también podemos ver en las lipófitas, en los helechos en particular, ese tallo característico, y luego, ¿no es cierto?, el desarrollo de la hoja, de la fronde, y tenemos, por supuesto, en relación con ese rizoma, que es un tallo modificado, las raíces. Entonces, raíz, rizoma y el desarrollo de la hoja, que se denominan frondes, pínnulas, pinnas y los soros, para tener, digamos, una ubicación particular. Bueno, y también los que tienen rizomas son los bambúes, las bambucias, que pueden ser muy invasivos, otros que pueden ser no tan invasivos. El que vemos en la imagen, que se llaman leptomórficos, vamos a ver que justamente esos rizomas, cada tanto, van a emerger, van a ir conformando, poblando, digamos, extendiéndose en el sustrato y emergiendo una parte, la caña, hacia la parte por gravitropismo negativo, y por gravitropismo positivo las raíces, hacia la parte superior. Por eso muchas veces cuando queremos erradicarlos, vamos cortando sectores, pero a su vez vamos posibilitando que se desarrollen otras partes, ¿no? Vuelven a crecer, y por eso se los llama invasivos. Y otras, como son estrategias, ¿no? Otras, como este tipo de rizomas paquimórficos, que forman, ¿no es cierto?, separadamente grumos o de estructuras que justamente, si nosotros extraemos en forma individual, las podemos eliminar fácilmente. Bueno, y los estolones, también, que son brotes laterales con entrenudos largos, y cuando toman contacto con el sustrato emergen, ¿no es cierto?, raíces y tallos y hojas, lo que hace, ¿no es cierto?, que muchas veces también es difícil erradicarlos. Y tenemos, por ejemplo, la gramilla, cuando nos invaden el jardín, no queremos, también es difícil de erradicar. También tenemos la menta piperita, que tiene ese tipo de desarrollo en tallo, ¿no es cierto?, en los estolones. Bien,
Estos serían los ejemplos que habíamos visto en los geófitos. Y ahora, para terminar con estas formas vitales, tenemos los xerófitos, que son plantas justamente que tienen órganos axiales perennes e invernan en forma de semillas. Son las hierbas que también muchas veces después de madurar las semillas y de ser dispersadas, pueden, ¿no es cierto?, morir. Pueden ser plantas anuales o bienales. Y van a permanecer, ¿no es cierto?, ese órgano perdurante en forma de semilla, como aparece acá en los xerófitos. Aparece la semilla en color amarillo, y esta sería la planta, que es una hierba. Estas serían xerófitos. Bien, esas serían las formas biológicas o biotipos propuestos por Raunquier, acorde a la posición de las yemas de recambio durante la estación desfavorable. Nosotros habíamos marcado, ¿no es cierto?, que podría ser el frío, el calor, la falta de agua, o una combinación de esas variables. Bueno, acá nada más algunos xerófitos que cultivamos, las begonias, el taco de reina, Tropium mascus. Bien, entonces hasta aquí vimos formas o tipos biológicos. Y vamos a seguir tratando aquellas plantas que se definen como mesófitas, higrófitas, palustres, xerófitas y halófitas. Bien, y estas son adaptaciones, recordemos, características que se desarrollaron los organismos mediante la selección natural a lo largo de numerosas generaciones, y son el resultado de la interacción de los organismos con el ambiente, por supuesto, que es lo que marca la supervivencia, ¿no? Entonces, hay una cuestión importante que tiene que jugar un rol también importante en la evolución adaptativa, que es el estrés, que es cualquier desviación del óptimo fisiológico de crecimiento. Eso es lo que podemos definir como estrés. En las plantas son los desajustes periódicos del entorno biológico, que son los que estructuran y condicionan, por ejemplo, esos desajustes en el ambiente, la carencia periódica de agua, las oscilaciones térmicas, la acción del viento, las oscilaciones de la radiación solar, todas ellas tienen un efecto de entrenamiento o endurecimiento. Factores abióticos, disponibilidad de agua, temperatura, salinidad del suelo, factores bióticos, plantas invasoras, malezas. Entonces, todo esto hizo, ¿no es cierto?, que tengamos esta biodiversidad, no solamente en lo que son la morfología, las adaptaciones morfológicas, fisiológicas y de comportamiento, y también algunas de estas presiones con respecto al medio ambiente llevaron a que existan radiaciones adaptativas o también convergencias, o sea, diferentes familias o diferentes géneros y especies que tuvieron, debido a las características de presión, ¿no es cierto?, de temperatura, luz, disponibilidad de agua, convergencias adaptativas, sin tener un ancestro o compartir un ancestro común. Bien, las mesófitas se encuentran en ambientes donde las condiciones no son extremas, o sea, ambientes templados, moderadamente húmedos, meso, intermedio, o sea que no hay una presión, ¿no es cierto?, un estrés respecto al ambiente. Algunas de ellas en los climas templados, o muchas veces en aquellas plantas que tienen características intermedias, están muy bien adaptadas a
características de ambientes templados, ¿no? Bueno, las variaciones anatómicas, o sea, pueden haber variaciones morfológicas, variaciones anatómicas. Generalmente las familias, por ejemplo, de estas especies mesófitas, son hierbas del sotobosque, son plantas efímeras o plantas de bosques deciduos, durante las sequías. Tienen láminas amplias, son, cuando uno las toca, ¿no es cierto?, son membranosas, de poco espesor. Acá tenemos un árbol, ¿no es cierto?, el Solanum vetasium, que es una solanácea, que podemos ver en la parte anatómica que este tipo de plantas tiene hojas con las características de una epidermis muy estratificada, las paredes celulares son moderadamente engrosadas, la cutícula es delgada, lisa, en ambas superficies, y podemos mirar aquí un poquito en nuestro transporte. Los estomas pueden ser y están distribuidos, en este caso en ambas epidermis, y son superficiales, no vemos que estén hundidos. Pueden estar también en la cara inferior, son pocos, de baja densidad, cloroplastos en las células oclusivas, o sea, tenemos con respecto a la epidermis. Con respecto al mesófilo, el mesófilo puede ser dorsiventral, parénquima empalizada y parénquima esponjoso, y lo que observamos aquí en la figura con los grandes espacios intercelulares del parénquima esponjoso. Bien, seguimos con las mesófitas. Aquí también tenemos el caso de Solanum vetasium, que estuvimos viendo la hoja, es un mesófilo dorsiventral, un estrato de parénquima empalizada, parénquima esponjoso con grandes espacios intercelulares. Algunas células presentan estas partes grises del mesófilo, del parénquima esponjoso, areniscas, cristalinas. También vemos epidermis, algunos tricomas o las bases de los tricomas, estomas que se encuentran en la cara abaxial, a la misma altura, no están hundidos. Bien, el mecanismo de estas plantas es carbono 3. Si miramos el tallo, puede haber entonces el desarrollo de un cuerpo secundario, o sea, podemos analizar las hojas, el tallo. Acá tenemos epidermis, parénquima, cortical, la distribución de la estela, ¿no es cierto? Es una egoestela. La corteza la vemos delgada y tiene una médula amplia. La raíz, el número de capas de la corteza tiende a aumentar, la endodermis, las bandas de Casparis y un engrosamiento prominente. Esas serían las mesófitas. Vamos a ver las hidrófitas, las que van a estar en relación, ¿no es cierto?, con el agua. Ya vamos a ver una clasificación. Y las hidrófitas, que están en ambientes húmedos, generalmente en el sotobosque, y los factores que influyen en el crecimiento de estas plantas son la concentración y composición de gases, sal disuelta en el agua, la temperatura, la radiación solar, sobre todo en las hidrófitas, en ambas, la profundidad que podríamos solamente en las hidrófitas, y las corrientes de agua en las hidrófitas. Entonces, generalmente nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, que hay plantas que están adaptadas a vivir justamente próximas a el lecho o espejo de agua, ¿no es cierto? Son anfibias o palustres. Otras plantas que están parcialmente, ¿no es cierto?, sumergidas, una porción y la otra emergente.
están arraigadas, son arraigadas y tienen parte de su estructura vegetativa y luego reproductiva en contacto con el agua o emergiendo en el agua. Y otras que están totalmente sumergidas, ¿sí? Como E, F y G, y otras, ¿no es cierto?, que pueden estar también flotantes. ¿Sí? Bien, flotantes o libres también, ¿no? Son arrastradas por la corriente. Bueno, las adheridas al sustrato, sumergidas, colóquicas, flotantes o emergentes, no adheridas al sustrato, esas que vimos por último, las plantas flotantes libres. ¿Qué características tienen las plantas que tienen esta forma de vida? Si están sumergidas, adheridas al sustrato, tienen hojas delgadas, epidermis con cloroplastos, sin estomas, floema muy desarrollado, sin tejido de sostén, los tallos son delicados, gráciles, el xilema está reducido y tenemos un parénquima con grandes espacios o cámaras aeríferas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que en el corte transversal de hoja, ¿sí?, se observa entonces una epidermis delgada, ¿sí?, una epidermis, un mesófilo con grandes espacios intercelulares o también llamadas cámaras aeríferas, ¿sí?, y el haz vascular vemos el floema muy desarrollado y el xilema poco desarrollado. ¿Sí? Por ejemplo, esta otra especie, Potamogeton ferruginum, es una hierba perenne, ahí está la imagen, es una planta adherida al sustrato con hojas flotantes. Y las hojas en la cara superior de la lámina pueden estar putinizadas y los estomas se presentan en esa cara. En la cara superior vemos esta estructura, ¿no es cierto?, con estomas. En la cara inferior, sin estomas, o pueden haber estomas no funcionales, que presentan otras características, el mesófilo con grandes espacios intercelulares, con cámaras aeríferas, también esto se puede presentar en el tallo, y los pecíolos, por supuesto, son largos. Bueno, y acá tenemos hidrocotile, que es una hierba, que es una planta con hojas emergentes. Acá ya tenemos, hay plantas que pueden vivir en suelos anegados, o sea, temporalmente hay una saturación de agua y las hojas están fuera del agua, entonces deben controlar la transpiración. En este caso son hojas dorsiventrales y el tallo y los pecíolos con aerénquima y la médula es hueca. Entonces acá vemos también una epidermis, con cutícula, un parénquima lympharizada, parénquima esponjoso y vemos el haz vascular. Bien. En otras hidrófitas, no adheridas al sustrato, pueden ser plantas que flotan libres, deben resistir el hundimiento, y cómo lo hacen, presentan superficies que repelen el agua, y esto pueden conseguirlo con pelos, pelos que atrapan aire, o también con un tejido que tenga grandes espacios intercelulares como una aerénquima. Los tallos horizontales tienen cámaras aeríferas, o sea, eso le permiten tener, ser más livianas, y resisten el hundimiento. Fíjense, en corte transversal, los ascicillos enfrentados, protoxilema, floema, aerénquima, estos todos son ascicillos ubicados en el aerénquima,
y tienen floema primario y protoxilema. Bueno, otras, por ejemplo, las que se cultivan, ¿no es cierto? Las salvinias, que tienen hojas flotantes, tienen dos tipos de hojas, las hojas que tienen estas características filiformes, ¿no? Tienen rizomas rastreros, ¿no? Pilosos, y en cada nudo dos frondes flotantes y la tercera sumergida, ¿no? Se llaman lacinias, como en este caso, dos flotantes y la tercera, y estos serían los pelos que repelen el agua. Miren, en la superficie también. Otras que no tienen ya directamente raíces, salvinia, y forman, también la llaman acordeón de agua, estas características. Los pelos con papilas para repeler el agua. Bueno, y acá tenemos algunas de nuestras Pontederia cordata, Pontederia rotinifolia, Pontederiáceas, y esos, ¿se acuerdan que vimos esas modificaciones? Entonces, el córnea, ¿no? Bien, entonces, esas formas de vidas hidrófitas, palustres o helófitas, viven en suelo permanentemente inundado, los rizomas la fijan al sustrato, y también van a estar en interacción con otras comunidades o van a servir de hábitat para crustáceos, insectos, otros gusanos de vida acuática. Pueden desempeñar refugio de alimento de peces, de aves y animales, bueno, como el carpincho, la nutria de río. Pueden ser bancos o permitir, ¿no es cierto?, que se fije el sustrato, fijación de bancos de arena, eliminación de contaminantes orgánicos. Entonces, esto es importante cuando uno observa, ¿no es cierto?, estas plantas, y en práctico nosotros hacíamos los cortes transversales, ya sea de los tallos, de las hojas, para ver cómo se distribuyen los tejidos. Bien, y de los hidrófitos vamos a los higrófitos. Son plantas de ambientes húmedos, sombríos, ¿sí? Son las que son plantas que viven en una atmósfera húmeda y reciben del suelo, digamos, esa humedad, ¿no es cierto? Es una saturación, ¿no es cierto?, son suelos sueltos, ¿sí?, que tienen abundante agua, abastecimiento de agua. Muchas de esas plantas viven a la sombra o viven en el interior de la selva, ¿sí? Entonces, las características es que estas plantas tienen limbos foliares grandes, delgados, tiernos, ¿sí? Algunas pocas y son delicados. Presentan, por ejemplo, hidátodos, ¿sí?, para eliminar el agua. ¿Se acuerdan del fenómeno de pergutación? El sistema radicular y el vascular están débilmente desarrollados, y aquí tenemos como limitante la luz, que frecuentemente tienen cloroplastos la epidermis. Muchos helechos crecen o son particularmente de estos ambientes húmedos y sombríos, y son característicos helechos hidrófitos. Algunas gramíneas, unas quebricotiledonias, generalmente los vemos, ¿no es cierto?, en las zonas un poco más oscuras, poca luz, en ambientes sombríos. Algunas hidrófitas presentan iridiscencia azul, y esto se debe a la formación de filtros por delgadas películas de interferencia en la epidermis o en los cloroplastos. La ventaja de esos filtros en la sombra de la selva es la absorción más efectiva de las ondas de luz rojas a expensa de la reflexión de las azules. Y muchas hierbas de la selva tropical
presentan pigmentos como las antocianinas en la epidermis abaxial. Y es un recurso que aumenta la captación de energía luminosa. Bien, hasta aquí, entonces, con las hidrófitas e higrófitas. Son los dos temas, y después pasaremos, después de un recreíto, si les parece, seguimos con los otros ejemplos. Y 20, bueno, 11:30, menos 20 nos encontramos y ahí culminamos la clase, ¿sí?